Aquí estoy controlando una receta de pollo, pero esta no va a ser la receta de la semana. Por cierto, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Yo no sé en otros países, pero aquí en España es muy habitual encontrarte los fines de semana y los días festivos los asadores llenos, ya que es muy típico comer junto con la familia un fantástico pollo asado. Bueno, pues esta es la receta de la semana, el pollo asado que nos gusta a nosotros, aquí en casa, el pollo asado de Recetas que Funcionan. Lo bueno, con esta técnica vas a poder hacer en tu horno doméstico hasta 4 pollos asados a la vez. Y bueno, no lo digo yo, pero cuando pruebes este pollo asado vas a ver que es inmensamente mejor que el de cualquier asador y cualquier otro que hayas probado. ¿No me crees? Pruébalo. ¡Vamos con los ingredientes! Hoy toca nuestro fantástico pollo asado al limón. Y bueno, como te puedes imaginar, el ingrediente principal es el pollo. Pero antes de contarte el resto de los ingredientes, vamos a ir precalentando el horno. En este caso, a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y ventilador. De esta forma vamos a obtener el pollo asado perfecto. Y bueno, el resto de ingredientes. Vamos a necesitar ajos, hierbas aromáticas. En este caso vamos a ponerle laurel, tomillo y romero. Todas estas hierbas son frescas. Vamos a utilizar también aceite de oliva, sal y limón encurtido. Este ingrediente lo puedes conseguir con facilidad en tiendas de alimentación árabes, como por ejemplo en carnicerías árabes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a machacar un poquito los dientes de ajo. Utilizaremos unos 5 o 6 dientes de ajo dependiendo de cómo te guste, si te gusta con más cantidad de ajo o con menos. Una vez que los hemos machacado, vamos con el limón, que lo vamos a cortar en 4 partes. Partimos primero por la mitad y luego cada mitad a su vez por la mitad. Bueno, si no puedes conseguir este tipo de limón, también podrías utilizar sin ningún problema limón normal, es decir, que no esté encurtido. Vamos a preparar el pollo. Le quitamos cualquier exceso de grasa y si quieres le puedes quitar también el trasero. Nosotros en casa se lo quitamos. El pollo que estoy utilizando es un pollo de 1,6 kg, una cantidad más que suficiente para poder comer 4 personas. Una vez quitado el exceso de grasa, ya tenemos el pollo listo para empezar a salar. Tenemos que tomar una buena cantidad de sal y le vamos a poner tanto por dentro como por fuera. Una vez que le has puesto la sal, le ponemos los dientes de ajo que hemos machacado anteriormente y después las hierbas aromáticas. Pondremos un par de hojas de laurel fresco y le colocaremos, por supuesto, el romero y el tomillo fresco. Si están frescos, muchísimo mejor. Van a marcar la diferencia en el sabor. Ya verás cuando lo pruebes. Me lo cuentas. Y le ponemos también dentro un par de trozos de limón encurtido, que nos va a dar una salsa, bueno, espectacular. Como has visto, ya le habíamos puesto sal por dentro. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero por fuera. Le damos la vuelta y listo. Y ahora viene la siguiente parte de la receta, que es la colocación del pollo, que es uno de los secretos de esta receta. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues de pie. Y para ello voy a utilizar este utensilio. Es muy fácil de conseguir y muy barato, pero yo te voy a dar también las alternativas si no puedes conseguir este aparato que es fundamental para conseguir un buen pollo asado. Las alternativas, pues por ejemplo, una botella o una lata de cerveza, como puedes ver son más o menos de la misma altura y aunque sean un poquito más gruesas, te sirven también para sujetar el pollo. Bueno, como has visto, ya lo tengo relleno, lo coloco directamente en el aparato y así lo tengo de pie. De esta forma el pollo se va a asar perfectamente por todos los lados, siempre desde el primer momento. Si quieres quitarle el cuello, se lo podrías quitar, pero yo lo dejo. Y en la parte de abajo, donde se va a recoger toda la salsa, le he puesto un diente de ajo machacado y una hojita de laurel. Y ahora, con el resto del limón que me queda, lo voy frotando por toda la piel. Y una vez frotado, le dejo el limón justo por encima. El otro limón que me queda lo voy a poner en la base para la salsa. Y ahora ya solamente nos falta pincelarlo bien con aceite de oliva. Lo vamos a pincelar bien gracias al pincel. De esta forma obtendremos una piel bien crujiente. El truco de ponerlo de pie nos permite que se ase desde el primer momento. Si lo colocas tumbado en una fuente, la parte que está en contacto con la fuente se empieza a cocer más que a asarse. De esta forma obtendremos un asado perfecto, como si estuviera en un asador. Vamos, un truco súper sencillo para obtener un pollo perfecto en tu casa.
Ya lo tengo perfectamente pincelado y lo que voy a hacer es ponerlo en una fuente apta para horno. Así me quedo con toda la salsa para aprovecharla después. Y ya simplemente nos falta introducir nuestro pollo en el horno. La bandeja la tienes que poner lo más abajo posible, porque si no el pollo de pie no te entrará. Como te dije al principio del vídeo, horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y ventilador siempre que sea posible. Y lo vamos a tener 45 minutos primero. Pasado ese tiempo, abriremos el horno y vamos a pincelar la piel del pollo con la salsa. Fíjate el aspecto tan brutal y tan bueno que tiene. Vamos a darle este último pincelado para dar todo el sabor por fuera. Esta salsita fantástica que se ha hecho con las hierbas aromáticas y con el limón encurtido. Le damos la vuelta si fuera necesario y vamos a dejarlo horneando todavía unos 15 minutos más. Un pollo de 1,6 kg a la temperatura indicada, con calor arriba y abajo y con ventilador, estará listo en aproximadamente una hora, obteniendo un pollo súper jugoso por dentro, gracias a los jugos que se han mantenido estando de pie y con el limón por dentro. Y bueno, vas a ver ahora mismo el espectáculo de pollo, una auténtica maravilla. Y ahora fíjate en el truco para poder sacar el pollo. Necesitamos unas pinzas, un tenedor y un poquito de ayuda para que se sujete la base y poderlo sacar sin quemarte y sin que el pollo se rompa. Como ves, muy sencillo. No sé si te lo has podido notar, pero al momento de sacarlo vas a ver cómo le sale muchísima cantidad de salsa del interior. De esta forma hemos obtenido un pollo muy jugoso, ya que se ha cocinado perfectamente por dentro, pero gracias a esa salsa que teníamos dentro del pollo va a quedar las pechugas súper jugosas. Y ahora con la ayuda de un paño o con un guante echamos la salsa que tenemos en el contenedor y ya tenemos nuestro pollo asado al limón perfectamente listo, súper rico y lleno de sabor. Vamos, una maravilla. Me encantaría que lo pruebes y me cuentes qué te parece. Y ahora te muestro cómo podemos cortarlo para separar claramente los muslos de la pechuga. Lo único que necesitamos son unas buenas tijeras y un poquito de práctica. Si por casualidad te interesa la receta de preparar el limón encurtido en casa, ponme un comentario y te enseño a hacer esta maravilla que va a abarcar la diferencia en tus asados y en los guisos. Y bueno, como ves, aquí tenemos perfectamente presentado los 4/4 de nuestro pollo asado al limón. Mira qué pinta tiene este pollo. Si tienes curiosidad por esta receta, te comento, próximamente la subiré en mi cuenta de Instagram. Y ahora la pregunta del día. ¿Qué te gusta más? ¿El muslo o la pechuga? Ponme un comentario.